Ahora sí, vamos a arrancar. Hoy tenemos por delante 2 capítulos. Para si alguna está metida dentro de un frasco de mayonesa, le contamos que estamos en la Maratón Gaps, que estamos leyendo Ecos del Pasado y que hoy vamos a leer los capítulos 57 y 58. El primero, el 57, se titula El juego del desertor. Y vamos a arrancar en este preciso momento. La prostituta gruñó a través del trapo que apretaba entre los dientes. «Casi hemos terminado», murmuré, y le recorrí suavemente la pantorrilla con los nudillos en ademán tranquilizador antes de retomar el desbridamiento de la fea herida que tenía en el pie. El caballo de un oficial la había pisado cuando, además de muchas otras personas y animales, se abrían paso a empujones para beber en un arroyo durante la retirada. Podía distinguir con claridad la marca de los clavos de la herradura del caballo, negros en la carne hinchada y roja del arco de su pie. El propio borde de la herradura, tan gastado que tenía el grosor del papel y afilado como un cuchillo, le había causado un corte curvo y profundo que recorría el metatarso y desaparecía entre el cuarto y el quinto dedo. Al principio había temido tener que extirparle el dedo meñique. Parecía estar colgado tan solo de un pedacito de piel. Pero cuando examiné el pie con mayor atención, descubrí que todos los huesos estaban milagrosamente intactos, en la medida en que podía asegurarlo sin tener acceso a una máquina de rayos X. El casco del caballo le había hundido el pie en el barro de la orilla, me había dicho ella. Probablemente eso había evitado que los huesos quedaran aplastados. Si conseguía contener la infección y no tenía que amputar el pie, quizás pudiera volver a caminar normalmente. Quizás. Con cierta prudente esperanza, dejé el escalpelo y alargué la mano para coger una botella de la que espera. Les pido mil disculpas, pero el pibe está insoportable hoy. No es Claire, es otro de la familia. Retomo. Con cierta prudente esperanza, dejé el escalpelo y alargué la mano para coger una botella de lo que esperaba fuera un líquido con penicilina que había traído del fuerte. Había salvado la lente del microscopio del Dr. Rawlins del incendio de la casa y me resultaba realmente útil para encender el fuego, pero sin la pieza ocular, el soporte o el espejo, su utilidad para determinar el género de los microorganismos se veía muy limitada. Podía tener la seguridad de que lo que había cultivado y filtrado era moho del pan, conforme, pero aparte de eso... Reprimiendo un suspiro, derramé generosamente el líquido sobre la carne que acababa de descubrir. No contenía alcohol, pero la herida estaba en carne viva. La prostituta emitió un ruido agudo a través del trapo y respiró por la nariz como una máquina de vapor. Pero para cuando hube preparado una compresa de lavanda con suelda y le hube vendado el pie, ya se había calmado, aunque tenía la cara colorada. «Ya está», manifesté dándole una palmadita en la pierna. «Me parece que con esto bastará». Me disponía a añadir de manera automática «manténgala limpia», pero me mordí la lengua. La mujer no llevaba ni medias ni zapatos y caminaba todos los días por un terreno lleno de rocas, suciedad y riachuelos. O vivía en un campamento sucísimo, lleno de montones de excrementos, tanto humanos como animales. La planta de sus pies estaba tan dura como el cuerno y negra como el carbón. «Venga a verme dentro de un día o 2», le dije, en cambio. «Si puede», pensé. «Lo examinaré y le cambiaré el apósito». «Si puedo», pensé, echándole un vistazo al macuto que había en el rincón, donde guardaba mis menguantes reservas de medicamentos. «Muchas gracias», dijo la prostituta sentándose y poniendo el pie en el suelo con cuidado. A juzgar por la piel de sus piernas y de sus pies, era joven, aunque era imposible decirlo por su rostro. Tenía la piel estropeada, arrugada por el hambre y el esfuerzo. Sus pómulos sobresalían a causa de la falta de alimento y tenía la boca hundida en el lado donde le faltaban unos cuantos dientes, perdido a causa de las caries o de un golpe propinado por algún cliente u otra prostituta.
¿Cree que se quedará usted aquí durante algún tiempo?, preguntó. Tengo una amiga, o algo parecido. Tiene picores. Estaré aquí esta noche por lo menos, le aseguré, conteniendo un gemido al ponerme en pie. Mándeme a su amiga, veré qué puedo hacer. Nuestro grupo de la milicia se había unido a otros varios formando una masa grande, y al cabo de unos cuantos días empezamos a cruzarnos con otros grupos rebeldes. Nos íbamos tropezando con parte de los ejércitos del general Schuyler y del general Arnold, que se desplazaban hacia el sur por el valle del Hudson. Seguíamos marchando durante todo el día, pero comenzábamos a sentirnos lo bastante seguros como para dormir por la noche. Y con la comida que nos suministraba el ejército, de manera irregular, pero seguía siendo comida, empezábamos a recuperar las fuerzas. Solía llover por la noche, pero ese día amaneció lloviendo, por lo que anduvimos con dificultad entre el barro durante horas antes de encontrar un refugio. Las tropas del general Arnold habían arrasado la granja y quemado la casa. El granero estaba considerablemente afectado por un lado, pero el fuego se había apagado antes de consumir el edificio. Una ráfaga de viento sopló a través del granero levantando remolinos de polvo y paja en mal estado, agitándonos las enaguas alrededor de las piernas. Originalmente el granero tenía un suelo de madera. Podía ver las marcas de las tablas incrustadas en la tierra. Los forrajeadores se las habían llevado para hacer fuego. Pero quizás... Perdón, Ay, qué pesado que está este chico. Pero gracias a Dios les habían supuesto demasiados problemas derribar el edificio. Algunos de los refugiados que huían de Ticonderoga habían buscado refugio allí. Llegarían más antes del anochecer. Una madre con 2 niños pequeños exhaustos dormía hecha a un ovillo pegado al muro opuesto. Su marido los había dejado cobijados allí y se había ido a buscar comida. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Seguí a la prostituta hasta la puerta y me quedé mirándola. El sol estaba ya tocando el horizonte. Tal vez quedara una hora de luz, pero la brisa del anochecer agitaba las copas de los árboles y las faldas de la noche susurraban mientras ésta se acercaba. Me estremecí involuntariamente, aunque el día seguía siendo bastante caluroso. En el viejo granero hacía fresco, y por las noches el frío comenzaba a hacerse sentir. Cualquier día nos despertaríamos con escarcha en el suelo. ¿Y entonces qué?, dijo la vocecita aprensiva que vivía en la boca de mi estómago. Entonces me pondré otro par de medias, le contesté en un murmullo. ¡Cállate! Una persona realmente cristiana le habría dado sin dudas otras medias a la prostituta descalza, observó la voz santurrona de mi conciencia. Cállate tú también, le dije. Tendré montones de oportunidades de ser una buena cristiana más adelante si siento la necesidad. Imaginaba que la mitad de los refugiados necesitaban medias. Me pregunté qué podría hacer por la amiga de la prostituta si venía. Los picores podían ser cualquier cosa, desde eczema o viruela bovina a gonorrea, aunque dada su profesión, lo más seguro es que fuera algo venéreo. En Boston, probablemente, habría sido una simple candidiasis. Curiosamente, allí no había visto casi ninguna, y especulé, sin darle mucha importancia, que debía ser por la falta casi universal de ropa interior, para que luego digan de los avances de la modernidad. Volví a mirar mi macuto, calculando lo que me quedaba y cómo podría utilizarlo. Una buena cantidad de vendas e hilas, un frasco de ungüento de genciana, bueno para los arañazos y las heridas menores, que se producían en abundancia. Una pequeña provisión de las hierbas más útiles para tinturas y compresas, lavanda, consuelda, menta, semillas de mostaza. Milagrosamente, aún tenía la caja de quina que había comprado en New Bern. Pensé en Tom Christie y me santigué, pero me lo quité de la cabeza. No podía hacer nada por él, y tenía mucho que hacer allí. 2 escalpelos que había cogido del cadáver del teniente Stactow, había sucumbido a unas fiebres por el camino, y mis tijeras quirúrgicas de plata.
y las agujas de acupuntura de oro de Jamie. Podía utilizarlas para tratar a otras personas, solo que no tenía ni idea de cómo aplicarlas para algo que no fuera el mal del mar. Oía voces, grupos de forrajeadores que se movían entre los árboles. Aquí y allá, alguien que gritaba un nombre buscando a un amigo o un familiar perdido durante el viaje. Los refugiados empezaban a prepararse para pasar la noche. Unos palos crujieron cerca de mí y un hombre surgió del bosque. No lo reconocí. Se trataba de uno de los truhanes de medias grasientas, de una de las milicias, sin duda. Llevaba un mosquete en una mano y un cuerno de pólvora en el cinturón. No mucho más. Y sí, iba descalzo, aunque tenía los pies demasiado grandes para ponerse mis medias, cosa que le señalé a mi conciencia, por si se veía obligada a intentar empujarme de nuevo a hacer caridad. Me vio en la puerta y levantó una mano. ¿Es usted la hechicera?, inquirió. Sí. Me había dado por vencida y ya no intentaba que la gente me llamara doctora y mucho menos aún médica. Me he encontrado una prostituta con un vendaje reciente y muy bien hecho en el pie, explicó el hombre dirigiéndome una sonrisa. Dijo que había una hechicera en el granero que tenía algunas medicinas. Sí, repetí lanzándole una rápida ojeada. No observé ninguna herida a la vista y no estaba enfermo. Lo sabía por su color y por su forma de andar, bien derecho. Tal vez tuviera una mujer o un hijo o un compañero enfermo. Démelas ahora mismo, dijo, sonriendo aún, y dirigió el cañón del mosquete hacia mí. ¿Qué?, contesté atónita. Deme las medicinas que tenga. Efectuó un ligero movimiento amenazador con el arma. Podría simplemente matarla y llevármelas, pero no quiero malgastar la pólvora. Permanecí inmóvil y me lo quedé mirando unos instantes. ¿Para qué demonios las quiere? Una vez me habían asaltado para conseguir drogas en una sala de urgencias de Boston. Un joven drogadicto, sudando y con los ojos vidriosos, con una pistola. Se las había entregado de inmediato, pero en ese momento no estaba dispuesta a hacerlo. Resopló y cargó el gatillo del arma. Antes de que pudiera siquiera pensar en asustarme, se oyó un penetrante bang y percibí el olor del humo de la pólvora. El hombre adoptó una terrible expresión de sorpresa, con el mosquete flojo en las manos. Luego cayó a mis pies. Sujeta esto, Sassenach. Jamie me arrojó la pistola recién disparada a las manos, se encorvó y agarró el cuerpo de los pies. Lo arrastró fuera del granero bajo la lluvia. Tragué saliva. Busqué en mi bolsa y saqué el par de medias de repuesto. Las dejé caer en el regazo de la mujer y a continuación fui a dejar la pistola y la bolsa junto al muro. Era consciente de que la madre y sus hijos tenían los ojos fijos en mí y los vi volverse de repente hacia la puerta abierta. Me volví y vi entrar a Jamie, calado hasta los huesos, con el rostro demacrado y marcado por el cansancio. Atravesó el granero y se sentó a mi lado. Apoyó la cabeza en las rodillas y cerró los ojos. «Gracias, señor», dijo la mujer en voz muy baja. «Señora». Por un momento pensé que se había quedado instantáneamente dormido, pues no se movía. Sin embargo, al cabo de un breve tiempo, dijo con voz igualmente queda: «De nada, señora». Estuve más que encantada de encontrar a los Hunter al llegar al pueblo siguiente. Estaban en una de las barcazas que habían sido capturadas al principio, pero habían logrado escapar con la simple estratagema de internarse en los bosques después de anochecido. Como los soldados que los habían apresado no se habían molestado en contar a los prisioneros, nadie se había dado cuenta de que se habían marchado. En general, las cosas pintaban algo mejor. La comida empezaba a ser más abundante y nos hallábamos entre continentales regulares. Pero seguíamos estando a tan solo escasos kilómetros del ejército de Burgoyne, y el esfuerzo de la larga retirada se estaba haciendo sentir. Las deserciones eran frecuentes, aunque nadie sabía hasta qué punto. La organización, la disciplina y la estructura militar estaban restaurándose, pues nos encontrábamos bajo la influencia del ejército continental, pero seguía habiendo hombres que podían desvanecerse sin llamar la atención. Fue Jamie quien pensó en el juego del desertor.
En los campamentos británicos acogerían a los desertores, les darían ropa y los interrogarían para obtener información. Así que se las daremos, ¿entienden?, inquirió. Y es justo que cojamos lo mismo a cambio, ¿no? Las sonrisas empezaron a brotar en los rostros de los oficiales a quienes estaba planteando esta idea. Al cabo de pocos días, algunos desertores, cuidadosamente escogidos, se dirigían ya furtivamente a los campamentos enemigos, donde los llevaban ante los oficiales británicos, a quienes contaban historias cuidadosamente preparadas. Y después de una buena cena, aprovechaban la primera ocasión para volver a desertar al lado americano, trayendo consigo información útil sobre las fuerzas británicas que nos perseguían. Ian se dejaba caer de vez en cuando en campamentos indios si parecía seguro, pero no jugaba a ese juego concreto. Llamaba demasiado la atención. Pensé que a Jamie le habría gustado disfrazarse de desertor, que ello resultaría atractivo para su sentido teatral y de la aventura, que eran muy agudos, pero su tamaño y su llamativa apariencia le hicieron descartar la idea. Los desertores tenían que ser hombres de aspecto corriente, que no pudieran ser reconocidos más adelante. Porque, tarde o temprano, los británicos se darán cuenta de lo que sucede. No son tontos, y cuando se aperciben de ello, no se lo van a tomar bien. Nos habíamos refugiado para pasar la noche en otro granero, sin quemar y equipado con unos cuantos montones de heno mohoso, aunque el ganado hacía tiempo que había desaparecido. Estábamos solos, pero probablemente no por mucho tiempo. El interludio del jardín del comandante parecía haber tenido lugar en la vida de otras personas, pero apoyé la cabeza en el hombro de Jamie relajándome contra su sólido calor. ¿Crees que tal vez...? Jamie se detuvo de golpe, apretándome la pierna con la mano. Unos instantes después oí el cauteloso crujido de lo que lo había alertado y se me secó la boca. Podía ser cualquier cosa, desde un lobo que rondaba por los alrededores a una emboscada de los indios, pero fuera lo que fuese, era de tamaño considerable, así que busqué a tientas el bolsillo en el que había guardado el cuchillo que él me había regalado. No era un lobo. Algo pasó por delante de la puerta abierta, una sombra de la altura de un hombre, y desapareció. Jamie me pellizcó el muslo y se marchó, avanzando en cuclillas por el granero vacío sin hacer el más mínimo ruido. Por un instante no pude distinguirlo en la oscuridad, pero mis ojos estaban bien adaptados, de modo que lo encontré segundos después. Una larga sombra oscura adherida al muro, justo en el umbral de la puerta. La sombra de afuera había regresado. Vi en el exterior la breve silueta de una cabeza recortada contra el negro, más pálido de la noche. Junté los pies, con la piel erizada de miedo. La puerta era la única salida. Tal vez debería haberme arrojado al suelo y rodar contra la base de una pared. Quizás así pasaría desapercibida o, con suerte, podría agarrar a uno de los intrusos por los tobillos y clavarle el cuchillo en el pie. Estaba a punto de poner en práctica esta estrategia cuando un trémulo susurro brotó de la noche. «Amigo James», dijo, y yo solté de golpe todo el aliento que había estado conteniendo. «¿Es usted Denzel?», pregunté, intentando que mi voz sonara normal. «Claire», irrumpió por la puerta aliviado. Tropezó enseguida con algo y cayó de cabeza con estrépito. «Bienvenido, amigo Hunter», lo saludó Jamie con el impulso nervioso de echarse a reír evidente en su voz. «¿Se ha hecho daño?». La larga sombra se apartó de la pared y se inclinó para ayudar a nuestro visitante a levantarse. No lo creo. Aunque de hecho casi, no sé. «James, lo he conseguido». Se produjo un momentáneo silencio. «¿Están muy lejos?», le preguntó Jamie con suavidad. «¿Y avanzan?». «No, gracias a Dios». Denzel se sentó bruscamente a mi lado y observé que estaba temblando. «Están esperando a que lleguen sus carretas. No se atreven a dejar muy atrás su línea de aprovisionamiento y están teniendo muchísimos problemas. Hemos dejado los caminos hechos un desastre». El orgullo que traslucía su voz era palpable, y la lluvia ha sido también de gran ayuda. «¿Sabe cuánto tardarán en llegar?». Vi a Denzel asentir con la cabeza impaciente. Uno de los sargentos dijo que tardarían 2 o incluso 3 días. Les estaba diciendo a algunos de los soldados que reservasen su harina y su cerveza,
porque no habría más hasta que llegaran las carretas. Jamie exhaló y me apercibí de que parte de la tensión lo abandonaba. Lo mismo me sucedió a mí, y sentí una apasionada oleada de agradecimiento. Tendríamos tiempo de dormir. Acababa de empezar a relajarme un poco. Ahora la tensión fluía de mí como el agua, hasta tal punto que apenas si me di cuenta de las demás cosas que Denzel tenía que confiarnos. Oí la voz de Jamie murmurando felicitaciones. Le palmeó a Denzel el hombro y se deslizó fuera del granero, sin duda para seguir pasando la información. Denzel permaneció sentado inmóvil, respirando con fuerza. Reuní lo que me quedaba de concentración e hice un esfuerzo por ser amable. ¿Le dieron de comer, Denzel? Oh, la voz de Denzel cambió y se puso a rebuscar en su bolsillo. Tenga, le he traído esto para usted. Me puso algo en las manos, un panecillo aplastado, bastante quemado por los bordes. Lo sabía por la costradura y el olor a ceniza. Empezó a hacérseme la boca agua de forma incontrolable. Oh, no, logré decir intentando devolvérselo. Me dieron de comer, me aseguró. Un estofado de algo. Comí cuanto pude, y tengo otro en el bolsillo para mi hermana. Me dieron la comida, me aseguró con vehemencia. No la robé. Gracias, acerté a decir, y con el mayor autocontrol partí el panecillo en dos y me guardé una mitad en el bolsillo para Jamie. A continuación me embutí el resto en la boca y lo mordí como un lobo que arranca bocados sangrantes de un animal muerto. El estómago de Denny hizo eco al mío, rugiendo con una serie de grandes borborismos. Creía que había comido usted, le dije acusadora. Lo hice, pero el estofado no parece querer guardar silencio, repuso con una dolorosa risita. Se inclinó hacia adelante agarrándose el estómago con los brazos. ¿No tendrá usted a mano un poco de ordiate o de menta, amiga Claire? Sí, respondí, terriblemente aliviada por tener todavía los restos en mi bolsa. No me quedaba gran cosa, pero tenía menta. No había agua caliente. Le di un puñado para que lo mascara y se lo tragara con agua de una cantimplora. Bebió con mucha sed, eructó y luego se detuvo, respirando de tal modo que supe exactamente lo que le pasaba. Lo guié a toda prisa hacia un rincón y le sostuve la cabeza mientras vomitaba, arrojando la menta y el estofado a la vez. ¿Una intoxicación?, pregunté, intentando tocarle la frente para ver si tenía fiebre. Pero él se apartó de mí y cayó sobre un montón de paja con la cabeza sobre las rodillas. Dijo que me colgaría, susurró de repente. ¿Quién? El oficial inglés, capitán Bradbury, creo que se llamaba. Dijo que pensaba que estaba jugando espías y soldados y que si no confesaba de inmediato me colgaría. Pero no lo hizo, le dije en voz baja, y le puse una mano sobre el brazo. Estaba temblando como una hoja, y vi que le colgaba una gota de sudor de la barbilla, translúcida en la oscuridad. Le dije que suponía que podía hacerlo si quería, y creí que iba a hacerlo de verdad, pero no lo hizo. Respiraba entrecortadamente y me di cuenta de que estaba llorando, en silencio. Le rodeé los hombros con el brazo, lo abracé emitiendo ruiditos tranquilizadores y al cabo de un rato dejó de llorar. Permaneció callado unos cuantos minutos. Pensé que estaría preparado para morir, observó en voz baja. Que me reuniría feliz con el Señor cuando Él decidiera llamarme. Me avergüenzo de ver que no es verdad. He pasado mucho miedo. Inspiré larga y profundamente y me senté a su lado. Siempre he pensado en los mártires, señalé. Nadie ha dicho nunca que no tuvieran miedo. Lo que sucede es que estaban dispuestos a ir y hacer lo que fuera quisieran a pesar de ello. Usted fue. No me preparé para ser mártir, dijo al cabo de un momento. Lo dijo con un tono tan dócil que casi me eché a reír. Dudo que mucha gente lo haga, repuse, y creo que la persona que lo hace debe ser realmente odiosa. Es tarde, Denzel, y su hermana estará preocupada, además de hambrienta. Jamie tardó 1 hora o más en volver.
Yo estaba acostada en la paja, envuelta en mi chal, pero no dormía. Se colocó a mi lado y se tumbó suspirando, rodeándome con un brazo. ¿Por qué él?, inquirí al cabo de un rato, intentando mantener la voz tranquila. No funcionó. Jamie era extremadamente sensible a los tonos de voz, a los de todo el mundo, pero en particular al mío. Vi que su cabeza se volvía bruscamente hacia mí, pero se detuvo un momento antes de contestar. Él quería ir, respondió fingiendo la calma mucho mejor que yo, y pensé que haría bien su papel. ¿Que haría bien su papel? No es un actor. Sabes que no puede mentir. Debió de tartamudear y de atragantarse con la lengua. Estoy asombrada de que lo creyeran. Si es que lo creyeron, añadí. Oh, sí que lo creyeron. ¿Crees que un desertor auténtico no estaría aterrorizado, Sassenach?, preguntó con un tono ligeramente divertido. Quería que entrara en el campamento sudando y tartamudeando. Si hubiera intentado darle un guión para que se lo aprendiera, lo habrían matado en el acto. Esa idea hizo que el bolo de pan se me subiera a la garganta. Lo obligué a volver a bajar. Ya, repliqué, y respiré unas cuantas veces sintiendo que también a mí se me llenaba el rostro de sudor al imaginarme al pequeño Denny Hunter sudando y tartamudeando frente a los fríos ojos de un oficial británico. Ya, repetí. Pero no podría haberlo hecho otro. No es solo que Denny Hunter sea un amigo, es un médico, se lo necesita. La cabeza de Jamie se volvió de nuevo hacia mí. Afuera el cielo comenzaba a aclararse. Podía ver el contorno de su cara. ¿Es que no has oído lo que él quería hacerlo, Sassenach?, inquirió. Yo no se lo pedí. De hecho, intenté disuadirlo por la mismísima razón que has mencionado tú. Pero él no quiso ni oír hablar de ello, y solo me pidió que cuidara de su hermano si no regresaba. Rachel. Se me encogió de nuevo el estómago al oír su nombre. ¿Qué debía de estar pensando? Jamie lanzó un profundo suspiro y se tumbó de espaldas. Es un cuáquero, Sassenach, pero es un hombre. Si fuera de esos hombres que no luchan por lo que creen, se habría quedado en su pueblecito poniéndoles emplastos a los caballos y cuidando de su hermana. Pero no lo es. Sacudió la cabeza y me miró. ¿Habrías preferido que me quedara en casa, Sassenach? ¿Que hubiera evitado luchar? Sí, dije, mientras mi nerviosismo se convertía en enfado. Sin pensarlo dos veces. Solo sé que nunca lo habrías hecho, maldita sea. ¿Para qué discutir entonces? Eso lo hizo reír. Así que sí lo entiendes, replicó, y me cogió la mano. Lo mismo pasa con Denzel Hunter, ¿sabes? Si está dispuesto a arriesgar su vida, es responsabilidad mía ver que haga el mejor juego posible. Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces el premio es un enorme cero, observé intentando volver a llevar ventaja. ¿No te han dicho nunca que la banca siempre gana? Él no cedió, sino que empezó a restregar suavemente adelante y atrás la yema de su pulgar sobre la punta de mis dedos. Sí, bueno, uno calcula las probabilidades y corta las cartas, Sassenach. Y no todo es cuestión de suerte, ¿sabes? La luz había ido aumentando de ese modo imperceptible que precede al amanecer. No con la intensidad de un rayo de sol, solo una emergencia gradual de objetos a medida que las sombras que la rodean pasaban del negro al gris y al azul. Su pulgar resbaló al interior de mi mano y cerré involuntariamente los dedos sobre él. ¿Por qué no existe una palabra que exprese lo contrario de desvanecerse?, pregunté, observando cómo las líneas de su rostro surgían de la oscuridad de la noche. Recogí la forma de una ceja despeinada con el pulgar y sentí el elástico felpudo de su barba corta contra la palma de mi mano, que pasaba conforme lo contemplaba de mancha amorfa a un conjunto de pequeños rizos y duros muelles, una masa de castaño, oro y plata, vigorosa contra su curtida piel. No creo que la necesites, declaró. Si es que te refieres a la luz. Me miró y me sonrió mientras yo veía sus ojos recorrer el perfil de mi rostro. Si la luz se desvanece, se hace de noche. Y cuando vuelve a hacerse la luz, es la noche la que se desvanece, ¿no? Así era. Debíamos dormir, pero el ejército estaría pronto dando vueltas a nuestro alrededor. ¿Por qué será que las mujeres no hacen la guerra? Porque no están hechas para ello, Sassenach. Su mano reposó en mi mejilla, dura y áspera.
Y no estaría bien. Ustedes, las mujeres, se llevarían muchas cosas cuando se irían. ¿Qué quieres decir con eso? Él se encogió ligeramente de hombros, con ese movimiento que significaba que estaba buscando una palabra o una idea, un movimiento inconsciente, como si el abrigo le estuviera demasiado estrecho, o aunque en esos momentos no llevaba abrigo. Cuando un hombre muere, solo le afecta a él, explicó. Y un hombre es muy parecido a cualquier otro. Sí, una familia necesita un hombre para que la alimente, para que la proteja, pero cualquier hombre decente puede hacerlo. Una mujer... Sus labios se movían contra la punta de sus dedos, una débil sonrisa. Una mujer se lleva la vida consigo cuando se va. Una mujer son infinitas posibilidades. Idiota, le dije en voz muy baja, si crees que un hombre es exactamente igual que cualquier otro. Permanecimos tumbados un rato contemplando cómo se iba haciendo de día. ¿Cuántas veces lo has hecho, Sassenach?, inquirió de repente. Estar sentada entre la noche y el día y tener el miedo de un hombre en la palma de tus manos. Demasiadas, contesté, pero no era verdad, y él lo sabía. Oí su aliento, la más tenue manifestación de humor, y volvió la palma de mi mano hacia arriba mientras su gran pulgar reseguía las colinas y los valles, las articulaciones y los callos, la línea de la vida y la del corazón, y la suave elevación carnosa del monte de Venus. Allí donde la leve cicatriz de la letra J era aún apenas visible. Lo había tenido en mi mano la mejor parte de mi vida. Es parte del trabajo, señalé, sin pretender ser frívola, y él no se lo tomó así. ¿Crees que yo no tengo miedo?, preguntó con voz tranquila. ¿Cuando hago mi trabajo? No. Sé que tienes miedo, contesté, pero lo haces en cualquier caso. Eres un maldito jugador, y el mayor juego de todos es la vida, ¿no? Tal vez la tuya, tal vez la de otra persona. Sí, bueno, repuso con suavidad, supongo que lo sabías. Lo que me suceda a mí no me importa gran cosa, dijo pensativo. Quiero decir que, en definitiva, bien mirado, he hecho alguna que otra cosa útil aquí y allá. Mis hijos son mayores, mis nietos están creciendo fuertes y sanos, y eso es lo importante, ¿verdad? Sí, repuse. Había salido el sol. Oí cantar a un gallo en algún lugar, a lo lejos. Bueno, pues, no puedo decir que tenga tanto miedo como solía. No me gustaría morir, claro, pero tal vez ahora no lo sentiría tanto. Por otra parte, añadió, y uno de los lados de su boca se curvó hacia arriba al mirarme. Aunque temo mucho menos por mí mismo, soy algo más reacio a matar a hombres jóvenes que no han vivido su vida todavía. Eso, pensé, era lo más parecido a una disculpa que iba a darme por Denny Hunter. ¿Es que vas a ponerte a calcular la edad de las personas que te disparan?, pregunté sentándome y empezando a sacudirme la paja del pelo. Difícil, admitió. Sinceramente espero que no te propongas dejar que algún mequetrefe te mate solo porque todavía no ha tenido una vida plena como la tuya. Se sentó él también y me miró, serio, con el pelo y la ropa llenos de trocitos de paja. No, respondió. Los mataré. Solo que me importará más. Bueno, capítulo 58. El día de la independencia. Filadelfia, 4 de julio de 1777. Gray nunca había estado antes en Filadelfia. Aparte de las calles, que eran espantosas, parecía una ciudad agradable. El verano había adornado los árboles con grandes y frondosas copas verdes, de modo que después de dar un paseo acabó ligeramente salpicado de fragmentos de hojas y con la suela de sus botas pegajosa a causa de la savia caída. Tal vez la febril temperatura del aire fuera la responsable del aparente estado mental de Henry, pensó sombrío. No es que le echara la culpa a su sobrino. La señora Woodcock era menuda pero bien proporcionada, con una cara preciosa y un carácter afectuoso. Además, cuando el carcelero de la prisión local lo había llevado a su casa, preocupado por si un prisionero lucrativo moría antes de que pudiera recoger toda la cosecha,
Ella lo había arrancado con sus cuidados de las puertas de la muerte. Eso había creado un vínculo entre ellos, lo sabía, aunque gracias a Dios él nunca había sentido ningún tipo de tendriz por ninguna de las mujeres que lo había cuidado cuando había estado enfermo. Salvo por... Mierda, exclamó involuntariamente, haciendo que un caballero de aspecto clerical lo mirase al pasar. Había colocado una taza de té invertida sobre el pensamiento que había cruzado zumbando su cabeza como una mosca. Me tomen todo. Sin embargo, incapaz de no mirarla, levantó con cuidado la taza y encontró debajo a Claire Fraser. Se relajó un poco. Ciertamente no había sido tendrez. Por otro lado, no tenía la menor idea de qué había sido. Una especie de intimidad de lo más perturbadora, por lo menos. Sin duda como consecuencia del hecho de que ella fuera la mujer de Jamie Fraser y de que supiera lo que él sentía por Jamie. Alejó a Claire Fraser de su mente y siguió preocupándose por su sobrino. Que la señora Woodcock era agradable no se podía negar. Del mismo modo que era innegable que estaba demasiado encariñada con Henry para ser una mujer casada, aunque su marido fuera un rebelde, según le había dicho Henry, y Dios supiera cuándo o si volvería. Menos mal. Por lo menos no había peligro de que Henry perdiera la cabeza y se casara con ella. Se imaginaba el escándalo si Henry se llevara de vuelta a Inglaterra a la viuda de un carpintero y una seductora mujer negra, para colmo. Sonrió al pensarlo y se sintió más benévolo para con Mercy Woodcock. Al fin y al cabo, le había salvado la vida a Henry. Por ahora. El pensamiento indeseado regresó zumbando antes de que pudiera atraparlo con la taza. No podía evitarlo por mucho tiempo. Volvía una y otra vez. Comprendía que Henry fuera reacio a someterse a otra operación. Además, estaba el constante temor de que estuviera demasiado débil para soportarla. Pero al mismo tiempo, no se le podía permitir permanecer en su actual estado. Una vez la enfermedad y el dolor hubieran consumido hasta el último vestigio de vitalidad, se iría debilitando y moriría. Ni siquiera los frescos atractivos de la señora Woodcock lo mantendrían con vida una vez eso hubiera sucedido. No, había que operarlo, y pronto. Durante las conversaciones que Gray había mantenido con el doctor Franklin, el viejo caballero le había hablado de un amigo, el doctor Benjamin Rush, que, según afirmaba él, era un médico prodigioso. El doctor Franklin le insistió en que lo visitara si alguna vez iba a la ciudad. De hecho, le había dado una carta de presentación para él. Ahora mismo se dirigía a llevársela con la esperanza de que el doctor Rush pudiera o bien tener experiencia como cirujano o aconsejarle a alguien que la tuviera. Porque lo quisiera Henry o no, había que hacerlo. Gray no podía llevarse a Henry a Inglaterra tal como estaba, y les había prometido tanto a Minnie como a su hermano que les devolvería a su hijo menor si seguía con vida. Su pie resbaló sobre un adoquín lleno de barro, y él soltó un grito de sorpresa y salió disparado hacia un lado, moviendo los brazos como un molinete, intentando mantener el equilibrio. Lo logró. Y se arregló la ropa mientras asumía una expresión de dignidad, ignorando las risitas burlonas de dos lecheras que habían estado observando la escena. Maldición, había vuelto. Claire Fraser. ¿Por qué? Claro. El éter, como lo llamaba ella. Le había pedido un bidón de algún tipo de ácido y le había dicho que lo necesitaba para fabricar éter. No éter como en la expresión reino etéreo, sino una sustancia química que dejaba a la gente inconsciente con el fin de hacer la cirugía. Indolora. Se detuvo en seco en medio de la calle. Jamie le había hablado de los experimentos de su mujer con aquella sustancia y le había contado con detalle la asombrosa operación que había practicado en un chiquillo, al que dejó completamente sin sentido mientras le abría el abdomen, le extirpaba un órgano enfermo y lo volvía a cerrar cosiéndolo, después de lo cual el niño estaba, al parecer, como unas pascuas. Siguió caminando despacio, pensando frenéticamente. ¿Vendría? Desde el cerro de Fraser ir a casi cualquier sitio era un viaje penoso. Pero desde la montaña hasta la costa el viaje no era tan terrible. Era verano, el tiempo era bueno. El viaje podía hacerse en menos de 2 semanas.
y si iba hasta Wilmington, podía disponer que la trajeran a Filadelfia en el primer barco disponible. Tenía conocidos en la marina. ¿Cuánto tardaría en llegar si venía? Y lo que era aún más preocupante, ¿cuánto le quedaba a Henry? Lo que parecía un pequeño motín que bajaba por la calle en su dirección lo arrancó de esas perturbadoras reflexiones. Cierto número de personas, la mayoría de ellas borrachas a juzgar por su comportamiento, que incluía fuertes gritos, empujones y agitación de pañuelos. Un joven golpeaba un tambor con mucho entusiasmo y ninguna habilidad, y dos niños llevaban entre los dos una extravagante pancarta con rayas blancas y rojas sin nada escrito en ella. Se pegó al muro de una casa con el fin de dejarles espacio para pasar. Pero no pasaron, sino que por el contrario se detuvieron ante una casa del otro lado de la calle y se quedaron allí gritando eslóganes en inglés y alemán. Gray captó el grito de «libertad» y alguien tocó una carga de caballería con una trompeta, y luego oyó gritar «Rush, Rush, Rush». Dios santo, debía de ser la casa que estaba buscando, la del doctor Rush. La multitud parecía de buen humor. Supuso que no tenía intención de arrastrar al doctor afuera para darle un tratamiento de plumas y brea, que era una conocida forma de entretenimiento público, o eso le habían dicho. Con cautela se acercó y le dio una palmadita a una joven en el hombro. «Disculpe», tuvo que aproximarse más y gritarle al oído para que lo oyera. Ella se volvió de golpe y parpadeó sorprendida. Luego se fijó en su chaleco de mariposas y le dirigió una amplia sonrisa. Él le sonrió a su vez. «Estoy buscando al doctor Benjamin Rush», chilló. «¿Es esta su casa?» «Sí». Un joven que se hallaba junto a la muchacha lo oyó y se volvió alzando las cejas de golpe al ver a Gray. «¿Tiene usted asuntos que tratar con el doctor Rush?» «Tengo una carta de presentación para él de un tal doctor Franklin, un amigo mutuo». Una enorme sonrisa apareció en el rostro del joven. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta de la casa se abrió y un hombre delgado y bien vestido, de unos 30 y tantos años de edad, salió a la puerta. La muchedumbre rugió, y el hombre, que debía de ser sin duda alguna el propio doctor Rush, extendió las manos hacia ellos riendo. El ruido se aplacó por unos instantes, mientras el hombre se inclinaba para hablar con alguien que se hallaba entre la multitud. Acto seguido desapareció en el interior de su casa, volvió a salir con el abrigo puesto, bajó los escalones entre el bramido de los aplausos y todo el gentío volvió a ponerse en marcha, dando golpes y tocando la trompeta con renovado fervor. «Venga con nosotros», le gritó el joven al oído, «habrá cerveza gratis». Y así fue como Lord John Gray acabó en la bodega de una próspera taberna celebrando el primer aniversario de la publicación de la Declaración de Independencia. Hubo discursos políticos de una apasionada variedad, aunque no muy elocuentes, y mientras los escuchaba, Gray se enteró de que el doctor Rush no solo era un simpatizante de los rebeldes, rico e influyente, sino que era, a su vez, un rebelde destacado. De hecho, como le contaron los amigos que acababa de hacer, tanto Rush como el doctor Franklin habían sido los primeros en firmar aquel sedicioso documento. Entre la gente que los rodeaba corrió la voz de que Gray era un amigo de Franklin, de modo que lo aclamaron y acabaron haciéndolo avanzar imperceptiblemente entre la multitud, hasta que se encontró frente a frente con Benjamin Rush. No era la primera vez que Gray se encontraba tan cerca de un criminal, así que mantuvo la compostura. Estaba claro que ese no era el momento de exponerle a Rush la situación de su sobrino, de modo que Gray se contentó con estrecharle la mano al joven doctor y mencionarle que conocía a Franklin. Rush se mostró muy amistoso y gritó por encima del ruido que Gray debía ir a su casa cuando ninguno de los dos estuviera ocupado, tal vez por la mañana. Gray manifestó su gran deseo de hacerlo y se retiró elegantemente entre la multitud, esperando que la corona no lograse colgar a Rush antes de que tuviera ocasión de examinar a Henry. Un gran jaleo en la calle puso momentáneamente fin a las celebraciones. Se oyeron abundantes gritos y el ruido de unos proyectiles que golpeaban la fachada del edificio.
Uno de ellos, que resultó ser una gran piedra recubierta de barro, alcanzó y destrozó el cristal de la ventana del establecimiento, lo que permitió que los gritos de «¡traidores! ¡Renegados!» se oyeran con mayor claridad. «¡Cierra la boca, peloterillo!», gritó alguien desde adentro de la taberna. Estaban arrojando pellas de barro y más piedras, algunas de las cuales entraron por la puerta abierta y la ventana rota, junto con patrióticos gritos de «Dios salve al rey». «¡Que capen al bruto real!», gritaron a modo de respuesta los jóvenes que Gray había conocido antes, y la mitad de la taberna se precipitó a la calle, algunos deteniéndose a romper las patas de los taburetes para ayudarlos en la discusión política que tuvo lugar a continuación. Gray estaba algo preocupado por si a Rush se le echaban encima los legalistas en la calle y lo atacaban antes de que pudiera serle de utilidad a Henry. Pero Rush y otros pocos que él supuso que eran también rebeldes prominentes se retiraron de la refriega y, tras aconsejarse brevemente, decidieron marcharse cruzando la cocina de la taberna. Gray se encontró en compañía de un hombre de Norfolk llamado Payne, un desgraciado mal alimentado y pésimamente vestido, de nariz larga y viva personalidad, con fuertes opiniones sobre los temas de la libertad y la democracia, y un sorprendente dominio de los epítetos referidos al rey. Como hallaba difícil conversar al no poder expresar de manera razonable ninguna de sus propias opiniones contrarias sobre estos temas, Gray se excusó con la intención de seguir a Rush y a sus amigos en el camino de regreso. Afuera, el disturbio, después de haber alcanzado un breve crescendo, había llegado a su fin natural con la huida de los lealistas, y la gente había comenzado a volver al interior de la taberna, impulsada por una marea de justa indignación y autofelicitaciones. Entre ellos había un hombre alto, delgado y moreno, que miraba a su alrededor mientras hablaba. Sus ojos encontraron los de Gray y se detuvo en seco. Gray se acercó a él, esperando que el latido de su corazón no pudiera oírse por encima del ruido cada vez más tenue de la calle. «Señor Beecham», dijo, y agarró a Perseverance Wainwright de la mano y de la muñeca, en lo que podía interpretarse como un saludo cordial, pero que era en realidad una firme retención. «¿Podría tener unas palabras en privado con usted, señor?». No quería llevar a Percy a la casa que había tomado para Dottie y para él. Dottie no lo habría reconocido, pues ni siquiera había nacido cuando Percy había desaparecido de su vida. Su reacción era producto del mismo instinto que le hubiera impedido darle a un niño pequeño una serpiente venenosa para jugar. Percy, fuera cual fuera el motivo, no sugirió llevar a Gray a sus habitaciones. Probablemente no quería que éste supiera dónde se alojaba, por si quería escapar furtivamente. Tras una breve indecisión, pues Gray aún no conocía la ciudad, aceptó la sugerencia de Percy de dar un paseo hasta el área pública conocido como Southeast Square. «Es un cementerio de pobres», explicó Percy, mostrándole el camino, «donde entierran a los que no son de la ciudad». «Qué apropiado», aplicó Gray. Pero Percy o bien no lo oyó o fingió no haberlo oído. Estaban un poco lejos y no hablaron gran cosa, pues las calles estaban llenas de gente. A pesar de la apariencia de fiestas y de las pancartas de rayas colgadas aquí y allá, todas parecían tener un campo de estrellas, aunque no había visto 2 veces seguidas la misma disposición, pues algunas tenían rayas rojas, blancas y azules, otras solo rojas y blancas. La alegría tenía algo de frenético y se respiraba una intensa sensación de peligro en las calles. Filadelfia tal vez fuera la capital de los rebeldes, pero distaba mucho de ser un feudo. El cementerio era más silencioso, como podía esperarse de un camposanto. Para ser un cementerio era sorprendentemente agradable. Había tan solo unas pocas tablas de madera aquí y allá, con los datos conocidos de la persona que había sido enterrada debajo. Nadie habría asumido los gastos de colocar lápidas, aunque algún alma caritativa había levantado en medio del cementerio una gran cruz de piedra sobre un pedestal. Sin hablar, se dirigieron hacia ella, siguiendo el curso de un arroyuelo que atravesaba el camposanto.
A Gray se le ocurrió que Percy tal vez hubiera sugerido este destino con el fin de tener tiempo para pensar en el camino. Muy bien, también él había estado pensando. De modo que cuando Percy se sentó en la base del pedestal y se volvió hacia él con aire de expectación, no se molestó en hacer comentarios sobre el tiempo. «Háblame de la segunda hermana del barón Amanandí», dijo de pie frente a Percy. Este pestañeó sorprendido, pero luego sonrió. «De verdad, John, me sorprendes. Claude no te habló de Amélie, estoy seguro». Gray no le contestó, sino que cruzó las manos tras la cola de su abrigo y esperó. Percy meditó unos instantes y luego se encogió de hombros. «Muy bien. Era la hermana mayor de Claude. Mi mujer, Cecil, es la menor». «Era», repitió Gray, «así que está muerta». «Lleva muerta unos 40 años. ¿Por qué te interesa?» Percy se sacó un pañuelo de la manga para enjugarse las sienes. Era un día caluroso y había sido una larga caminata. También la camisa de Gray estaba empapada. «¿Dónde murió?» «En un burdel de París». Eso dejó a Gray estupefacto. Percy se dio cuenta de ello y le dirigió una sonrisa sarcástica. «Por si quieres saberlo, John, estoy buscando a su hijo». Gray se lo quedó mirando unos instantes y luego lentamente se sentó a su lado. Sintió el calor de la piedra gris del pedestal contra sus nalgas. «Bueno», dijo unos momentos después, «cuéntamelo, si eres tan amable». Percy le lanzó de soslayo una mirada de regocijo, llena de cautela, pero divertida a pesar de todo. «Hay cosas que no puedo contarte, John. Sin duda lo comprenderás. A propósito, me han dicho que los secretarios de Estado británicos están discutiendo acaloradamente cuál de ellos debería ser una propuesta en relación con mi oferta anterior. ¿Y a quién hacérsela exactamente? ¿Es obra tuya?» «Gracias. No cambies de tema. No te estoy preguntando por tu oferta anterior. Aún no. Te estoy preguntando por Amélie Beauchamp y su hijo. No entiendo qué relación tienen con el otro asunto, de modo que imagino que tienen algún significado personal para ti. Como es natural, hay cosas que no puedes contarme sobre la cuestión más amplia», inclinó ligeramente la cabeza, «pero ese misterio de la hermana del varón parece algo más personal». «Lo es». Percy estaba dándole vueltas a algo en la cabeza. Gray lo veía en sus ojos. Estaban rodeados de arrugas y presentaban ligeras bolsas, pero eran los mismos de siempre, de un vivo y cálido color castaño, el color del vino de Jerez. Tamborileó brevemente sobre la piedra, se detuvo y acto seguido se volvió hacia Gray con aire decidido. «Muy bien. Siendo como eres un bulldog, si no te lo digo, me perseguirás sin duda por toda Filadelfia intentando descubrir el motivo por el que estoy aquí». Eso era lo que Gray tenía intención de hacer en algún momento, pero emitió un ruido indefinido que podría haberse interpretado como de aliento, antes de preguntar: «¿Por qué estás aquí?» «Estoy buscando a un impresor llamado Fergus Fraser». Gray parpadeó al oírlo. No esperaba una respuesta concreta. «¿Quién es?» Percy levantó una mano, doblando uno a uno los dedos a medida que iba hablando. «Es, en primer lugar, el hijo de un tal James Fraser, un conocido ex jacobita y actualmente un rebelde. En segundo, es un impresor, como ya te lo he dicho, y sospecho que un rebelde como su padre. Y en tercero, tengo fuertes sospechas de que es el hijo de Amélie Beauchamp, o Beauchamp». Libélulas rojas y azules volaban por encima del arroyo. Gray sintió como si uno de esos insectos se le hubiera metido de repente por la nariz. «¿Me estás diciendo que James Fraser tuvo un hijo ilegítimo con una prostituta francesa que resulta que era a su vez hija de una antigua familia de la nobleza?» La palabra sorpresa no bastaba ni para comenzar a describir sus sentimientos, pero mantuvo el tono desenfadado de su voz, y Percy se echó a reír. «No. El impresor es hijo de Fraser, pero es adoptado. Fraser se llevó al chiquillo de un prostíbulo de París hace más de 30 años. Una gota de sudor se deslizó por el cuello de Percy y él se la limpió. El calor del día había potenciado el olor del agua de colonia sobre su piel. Gray percibió el tenue olor de ámbar gris y claveles, aromático y viril al mismo tiempo. Amélie era,
como te he dicho, la hermana mayor de Claude. Cuando era adolescente, la sedujo un hombre mucho mayor, un noble casado, y quedó encinta. Lo normal habría sido que simplemente la casaran cuanto antes con un marido complaciente. Pero la esposa del aristócrata murió de improviso, y Amélie armó un gran alboroto, insistiendo en que ahora que era libre debía casarse con ella. ¿Él no quería? No. Pero el padre de Claude sí. Supongo que pensaría que semejante matrimonio aumentaría la fortuna familiar. El conde era un hombre muy rico, y aunque no era un político, tenía una cierta posición. Al principio, el viejo barón Amandine había estado dispuesto a mantener las cosas en silencio, pero cuando empezó a ver las posibilidades de la situación, se volvió más atrevido y amenazó con todo tipo de cosas, desde quejarse al rey, pues el viejo Amandine participaba activamente en la vida de la corte, a diferencia de su hijo, a querellarse por daños y perjuicios y solicitar a la Iglesia su excomunión. ¿Podría haberlo hecho de verdad?, preguntó Gray, fascinado a pesar de sus reservas en relación con la veracidad de Percy. Percy esbozó una sonrisa. Podría haberse quejado al rey. En cualquier caso, no tuvo ocasión. Amélie desapareció. La muchacha había desaparecido de su casa en medio de la noche, llevándose sus joyas. Se creyó que tal vez hubiera intentado escapar para reunirse con su amante con la esperanza de que cediera y se casara con ella. Pero el conde manifestó no saber nada del asunto, y nadie dijo haberla visto ni abandonando Trois Flèches, ni entrando en la mansión del conde Saint-Germain en París. ¿Y crees que acabó de algún modo en un lupanar de París?, inquirió Gray incrédulo. ¿Cómo? Y si así fue, ¿cómo lo descubriste? Encontré su partida de matrimonio. ¿Qué? Un contrato matrimonial entre Amélie Élise Levigneux-Beauchamp y Robert François Quesnel de Saint-Germain, firmado por ambas partes y por un sacerdote. Estaba en la biblioteca de Trois Flèches, dentro de la Biblia de la familia. Claude y Cecil no son muy religiosos, mucho me temo, observó Percy meneando la cabeza. ¿Y tú sí? Eso hizo reír a Percy. Sabía que Gray conocía sus sentimientos acerca de la religión. Me aburría, dijo a modo de disculpa. La vida en Trois Flèches debe de haber sido realmente tediosa si te forzó a leer la Biblia. ¿Es que se marchó el ayudante de jardinero? Emile. Percy sonrió. No, pero aquel mes tuvo un terrible episodio de gripe. No podía respirar de ningún modo por la nariz el pobre hombre. Gray volvió a sentir un traicionero impulso de echarse a reír, pero se contuvo, y Percy siguió hablando sin interrupción. En realidad no la estaba leyendo. Al fin y al cabo, me sé de memoria todas sus condenas más excesivas. Me llamó la atención la cubierta. Profusamente adornada con piedras preciosas, ¿verdad?, preguntó Gray con sequedad, y Percy le lanzó una mirada ligeramente ofendida. No siempre todo tiene que ver con el dinero, John, ni siquiera para aquellos de nosotros que no lo poseemos en tanta abundancia como tú. Disculpe, repuso Gray. ¿Por qué la Biblia entonces? Pongo en tu conocimiento que soy un encuadernador de muy buena reputación, señaló Percy jactándose un poco. Comencé a desarrollar esa actividad en Italia como medio para ganarme la vida, después de que tú me la salvaste tan galantemente. A propósito, te doy las gracias por ello, dijo con una mirada directa cuya repentina seriedad hizo que Gray bajara la vista con el fin de evitar sus ojos. De nada, replicó con brusquedad, e inclinándose hizo que una oruguita verde que reptaba por la brillante puntera de su bota se le subiera al dedo. En cualquier caso, prosiguió sin perder el ritmo, descubrí este curioso documento. Había oído hablar del escándalo familiar, por supuesto, y reconocí los nombres enseguida. ¿Le preguntaste al varón actual sobre ello? Sí. A propósito, ¿qué te hizo pensar en Claude? Percy había sido siempre como el mercurio, pensó Gray, y no había perdido nada de su mutabilidad con los años. No juega bien a las cartas, aunque tiene una voz maravillosa. ¿Canta? De hecho, sí. Y tienes razón en eso de las cartas. Sabe guardar un secreto si quiere, pero no se le da nada bien mentir.
Te sorprendería lo poderosa que es, en algunas circunstancias, la honestidad perfecta, añadió Percy pensativo. Casi me hace pensar que podría haber algo en el 8º mandamiento. Gray murmuró algo acerca de se honra más cuando se rompe que cuando se observa, pero acto seguido tosió y le rogó a Percy que continuara. Claude no sabía nada del contrato matrimonial, estoy seguro. Se mostró genuinamente sorprendido, y tras una cierta dosis de vacilación, feroz, osado y decidido, tal vez sea tu santo y seña, John, pero no el suyo, me dio el consentimiento para hurgar en el asunto. Gray ignoró la lisonja implícita, si es que de eso se trataba, y él creía que lo era, y depositó con cuidado la oruga sobre las hojas de lo que parecía un arbusto comestible. «Buscaste al sacerdote», intervino con seguridad. Percy se echó a reír aparentemente con genuino placer, y Gray pensó con una leve consternación que, por supuesto, él conocía la mente de Percy, del mismo modo que éste conocía la suya. Habían estado conversando a través de los velos de la política y del secretismo durante muchos años. Claro que era probable que Percy supiera con quién estaba hablando, mientras que Gray no lo sabía. Sí, lo hice. Había muerto. Lo habían asesinado. Alguien lo había matado en la calle por la noche mientras corría a administrar los últimos sacramentos a un parroquiano moribundo. Algo terrible. Una semana después de que Amélie Beauchamp desapareció. Eso estaba empezando a despertar el interés profesional de Gray, aunque su lado personal seguía andándose más que con cautela. El siguiente sería el conde, pero si era capaz de matar a un sacerdote para guardar sus secretos, habría sido peligroso abordarlo de manera directa, manifestó Gray. ¿Acudiste entonces a los sirvientes? Percy asintió con la boca torcida hacia un lado con un gesto apreciativo por la agudeza de Gray. También el conde había muerto, o por lo menos había desaparecido. Tenía fama de hechicero, por extraño que parezca, y murió más de 10 años después que Amélie. Pero sí, busqué a sus viejos sirvientes. Encontré unos cuantos. Para algunas personas sí que todo es cuestión de dinero, y el ayudante del cochero era una de ellas. 2 días después de que Amélie desapareció, entregó una alfombra en un prostíbulo cerca de la Rue Faubourg. La alfombra muy pesada que olía a opio, olor que reconoció porque en una ocasión había transportado una troupe de acróbatas chinos que vinieron a amenizar una fête en la mansión. Así que fuiste al prostíbulo, donde el dinero... Dicen que el agua es el disolvente universal, declaró Percy meneando la cabeza. Pero no lo es. Podría sumergir un hombre en un barril de agua helada y dejarlo allí durante una semana y lograr mucho menos de lo que conseguirías con una modesta cantidad de oro. Gray advirtió en silencio en el adjetivo helada y le hizo a Percy un gesto con la cabeza indicándole que prosiguiera. Me llevó cierto tiempo, varias visitas, múltiples intentos. La madame era una auténtica profesional, en el sentido de que quienquiera que hubiera pagado a su predecesora lo había hecho a una escala asombrosa, y a su portero, aunque era muy viejo, le habían arrancado la lengua a una edad temprana. Era imposible obtener ayuda por ese lado. Y por supuesto ninguna de las furcias se encontraba allí cuando se entregó la infame alfombra, pues de ello hacía mucho tiempo. Sin embargo, Percy había tratado de seguir pacientemente el rastro de las familias de las prostitutas que se hallaban en el burdel de aquella época, pues algunas profesiones vienen de familia. Y después de meses de trabajo, había logrado descubrir a una anciana que había estado empleada en el prostíbulo y que reconoció la miniatura de Amélie que había traído de Trois Flèches. En efecto, habían llevado a la muchacha al burdel cuando se hallaba en la fase intermedia del embarazo. Eso no tenía particular importancia. Había clientes con gustos de ese tipo. Unos cuantos meses después, había dado luz a un varón. Había sobrevivido al parto, pero había fallecido 1 año después durante una epidemia de gripe. Y no podría ni empezar a decirte lo difícil que es averiguar nada acerca de un niño nacido en una casa de putas de París hace 40 y tantos años, querido. Percy suspiró, volviendo a utilizar su pañuelo. Pero te llamas Perseverance, observó Gray con extrema sequedad, y Percy le dirigió una penetrante mirada. ¿Sabes que creo que eres la única persona en el mundo que lo sabe?
señaló en tono despreocupado. Y por la expresión de sus ojos, uno era más que suficiente. Tu secreto está a salvo conmigo, repuso Gray. Este secreto, por lo menos. ¿Y qué me dices de Dennis Randall Isaac? Funcionó. El rostro de Percy brilló trémulamente como un charco de mercurio al sol. En un abrir y cerrar de ojos recuperó su perfecta inexpresividad, pero ya era demasiado tarde. Gray soltó una carcajada desprovista de humor y se puso en pie. Gracias, Perseverance, dijo, y se marchó entre las tumbas cubiertas de hierbas de los pobres anónimos. Esa noche, mientras su familia dormía, sacó tinta y pluma para escribir a Arthur Norrington, a Harry Quarry y a su hermano. Hacia el amanecer, se puso a escribir, por primera vez en 2 años, a Jamie Fraser. Bueno, y hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por haberse quedado. Como siempre, un placer leerles. Está más interesante esto. Cuántas intrigas. Nada. Sigan acá la maratón. Yo no lo puedo creer que hace un año habíamos arrancado y nada. Y ya estamos en el libro 6, 7, ya ni sé cuánto es, 6, ¿no? Sí, 6. No, 7. Ya estamos en el 7. ¡Ah! Ya estamos en el 7. ¡Wow! Bueno, nada. Maravilloso. La verdad que ser parte de la maratón está increíble. Un disfrute como siempre. Espero que la hayan pasado bien del otro lado. Ya saben, mañana, 19 horas, va a haber otra Sassanach acá, con el capítulo 59. Viene la acción, hay batallas, así que nada, manténganse en sintonía y bueno, será hasta prontito, seguramente en algún momento volveré a tener el honor de leerles. Bueno, les mando un beso grandote, que tengan un hermoso fin de domingo y un buen arranque de semana. Chao.